Una compañera nueva de Portugal, no sé si escucharon, que en lo posible tratemos de hablar despacio, cosa que a veces, o sea, no tan rápido, cosa que a veces a mí se me complica, pero bueno, se los cuento también a ustedes para que lo tengan en cuenta. Así les es más fácil comprender. Muy bien. Bueno, ¿largamos? Dale, dale, cerrar los micrófonos, que hay un poco de ruido atrás. Bueno, gente, vamos a comenzar con el alineamiento, como todos los sábados. Espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Para alinear la personalidad con el alma, entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Mahesvaraha, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha.
Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. ¿Qué? ¿Y qué? Namaskarams, Master. ¿Y qué? Namaskarams, Master. N. Namaskarams, Master. C. B. Namaskarams, Master. C. B. Namaskarams, Master. C. B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleva la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y con respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos los que se fueron sumando. Hoy continuamos con la lectura del libro La voz del silencio de Blavatsky, extraído de los preceptos de oro. La semana pasada habíamos leído solamente 3 stanzas vinculadas sobre todo al deseo, y habíamos comentado bastante, y también en la semana compartimos material al respecto de la lectura y de los comentarios. Creo que bastante rico e interesante material. Y también algún fragmento vinculado al karma, del cual no profundizamos tanto la semana pasada, pero sí está en la lectura que hicimos, que también se compartió como para que cada uno después profundice a partir de ese párrafo, de ese texto. En realidad es un texto de 8 hojas, en donde se trata sobre esta ley, principio inmutable, en cuanto a
a su regencia cósmica, ¿no? O sea, no significa que el karma no se pueda modificar, que eso está incluido en el texto, pero sí como que la ley es la que rige la evolución cósmica. De eso tratamos la semana pasada y ahora vamos a seguir a partir de la estancia 65 en adelante, haciendo lecturas y comentarios, consultas y reflexiones así libremente y en conjunto como para entre todos nutrirnos. Bueno, Ale, ¿querés tomar un poco la posta? Largamos entonces con el nuevo tema, con la nueva parte del libro. Entonces, empezamos hoy a partir de la estanza 66. Por ahí nos va a convenir leer de corrido hasta la 68. Habla de un tema muy específico e importante. Así que bueno, lo leemos de corrido, estas 3 estanzas, y después todos los que quieran pueden comentar, reflexionar y bueno, y aportar cada uno lo suyo. (66) Ayuda a la naturaleza y trabaja con ella, y te considerará como uno de sus creadores, obedeciéndote. Ante ti abrirá de par en par las puertas de los aposentos secretos, poniéndote a la vista los tesoros escondidos en las anfractuosidades de su seno, puro y virginal, incontaminada por la mano de la materia. Ella muestra sus tesoros solo al ojo del espíritu, el ojo que nunca se cierra, el ojo para el cual no hay velo en todos sus reinos. Luego te mostrará los medios y el camino, la primera puerta, la segunda y la tercera, hasta la séptima. Y luego la meta, más allá de la cual yacen, embebidas en la luz del sol del espíritu, glorias indecibles e invisibles a todos, salvo al ojo del alma. Bueno, creo que acá, según mi opinión, cuando habla de la naturaleza, no solamente se refiere a la naturaleza física, ¿no es cierto?, sino para mí a la naturaleza en general como la Madre Divina. La Madre Divina, que es la que, o la naturaleza pura, la naturaleza madre, que es la que emerge de este misterio universal, de esta existencia pura, es la que tiene las llaves de todos los planos de existencia. O sea, que es la que guarda realmente la llave de todos los tesoros que el discípulo va a ir conquistando. Ustedes saben que en el Bhagavad Gita hay una sentencia que se le dice al discípulo que llega al estado ya casi de Ajna, ¿no es cierto?, muy avanzado, que dice: oh tú, conquistador de riquezas. O sea, ese discípulo que es conquistador de riquezas va recibiendo los tesoros, las llaves de todos los portales, de todos los planos, para llegar a la gran iniciación, a este estado de Arat, que se refiere muchas veces Blavatsky en este tratado La voz del silencio. Con respecto al último portal, voy a dar una analogía con lo que pasa inclusive en la noche de bodas, que tiene mucho que ver la noche de bodas, y donde se traslada un poco la noche de bodas con la última puerta que tiene que atravesar el discípulo, y la Madre Divina es la encargada de darle esa llave final para que entre al estado de conciencia final, de unión con la conciencia una. ¿Cuáles son estas llaves que otorga la Madre Divina? Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, en la Cábala
se dice que la sabiduría se la llama las 50 puertas de Binah, las 50 puertas de la inteligencia. O sea que acá tenemos que el discípulo, en una determinada dimensión de la sabiduría, tiene que encontrar y trasladarse hacia 50 caminos dentro de una dimensión de la sabiduría, ya que esta madre divina, la madre naturaleza, es la que le va a dar al discípulo iniciado 50 claves para que pueda atravesar esas dimensiones. Eso por un lado, pero también en la Cábala se habla de los 32 senderos de la sabiduría, que son otras 32 llaves por las cuales el discípulo también tiene que aventurarse en esos caminos para lograr encontrarse con la Madre Divina en su estado más puro, para que le entregue la última llave para la fusión con la existencia uno. Otras llaves tenemos en la astrología. En los trabajos de Hércules, al discípulo, se le entregan 12 llaves para que abra 12 puertas en los 12 trabajos, para que encuentre también sabiduría. Están también, en la alquimia, están las 4 llaves de los 4 elementos, en las cuales el discípulo tiene que trabajar para encontrar los tesoros ahí. En el plano físico también hay muchas llaves, muchas palabras claves que tiene que encontrar. Por ejemplo, cuando se habla de la naturaleza, en los océanos, en los árboles, en las cascadas, en las cuevas, en las montañas, ahí también el discípulo va encontrando llaves en la cual va penetrando en esa sabiduría. Así que tenemos que acá el discípulo realmente es un conquistador de tesoros, como dice el Bhagavad Gita, porque el sendero del discipulado, el sendero de la iniciación, realmente abre muchas puertas. Con respecto a todos esos secretos, seguramente Sebastián y Alejandro van a ir revelando muchas cosas. Con respecto a esta última puerta, que yo les quería decir que tiene que ver un poco con la noche de bodas. Ustedes saben, se dice que en la noche de bodas está el hombre que tiene en el cuarto a la mujer, que está con el vestido de novia, el vestido blanco, el vestido de seda. Este vestido de seda representa a la Madre Divina en su último velo más puro, que es la seda, este material tan puro con que se hacen muchas ofrendas a las divinidades, y color blanco, blanco de la pureza. El hombre, cuando desviste a la mujer, es el símbolo de que observa a Isis desnuda. Y al hacer el amor, al entrar en éxtasis, la mujer le permite al hombre, en ese éxtasis, al tener el éxtasis del orgasmo, penetrar en el estado más profundo de existencia. Eso significa, trasladado a la sabiduría antigua, que la Madre Divina, que es la mujer virgen, la materia virgen, en su último plano, le entrega la llave final al discípulo, para el cual el discípulo entre en el estado de samadhi y introducirse al estado de existencia pura. Se nos dice en el simbolismo que se trasladó este velo de sabiduría en este último encuentro entre el discípulo con la Madre Divina, en este último contacto, a el acto sacramental de la noche de bodas. Muchos no sabían eso, pero realmente es interesante saberlo. Hay mucho más para decir, así que le doy la palabra. No, sí, es interesante, digamos, la analogía y de nuevo considerar el tema del espíritu y la naturaleza, ¿no? Como lo femenino y lo masculino, pero uno lo pone así, pero no es una cuestión de género, sino de polaridades. Siempre se habla de polaridades, pero bueno, nosotros le ponemos el tema de género para hacerlo más humano, más personificado. Pero son dos polaridades entre la naturaleza y el espíritu, y hay una interacción entre naturaleza y espíritu. Y bueno, siguiendo la analogía de la boda, ¿qué es lo que surge de esa interacción? El hijo que surge, puede ser que es la conciencia. O sea, la conciencia surge, según lo que nos dicen, en última instancia, siempre hay distintos niveles de conciencia, pero en última instancia siempre surge
de la interacción del espíritu y la naturaleza o la materia. Y acá justamente es lo que en estas estanzas nos están diciendo. Hasta ahora siempre nos hablaron de apuntar hacia Atman, hacia el espíritu. Pero acá también nos habla de la importancia de interactuar hacia la naturaleza, que estaría más vinculada con la materia. Si bien acá dice que está contaminada por la mano de la materia, la naturaleza, el aspecto femenino, también se asocia más hacia la parte material. Y podríamos considerar por ahí qué es lo que se nos pide de interactuar con esta naturaleza. ¿Qué significa? Como humanidad en su conjunto, lo que es para mí, digamos, increíble y muy movilizante es el grado de dominio que adquirió el hombre como humanidad. El grado, uno puede ser dominio, pero en realidad es de conocimiento de la parte mecánica de la naturaleza. O sea, conoce muy bien las leyes mecánicas de la naturaleza y eso que es lo que ha permitido. Le ha permitido dominar el mundo material a través de ese conocimiento científico, tecnológico, que le ha permitido, que son de conocer esas leyes de la naturaleza, le ha permitido dominarlo. Pero hay otro aspecto que es el que más sale acá en estas estanzas, que es el aspecto vida. Uno tiene las leyes mecánicas de la naturaleza, pero después también está el aspecto vida de la naturaleza, que se relaciona no solamente con los reinos que consideramos más allá del mineral, vegetal y animal, sino también con los reinos débicos, que son reinos paralelos a seres humanos. Y que estos reinos débicos están muy relacionados también con la naturaleza. O sea, no sé, son típicas. Uno ve los dibujitos a veces de Disney, de los distintos ángeles o hadas que interaccionan con las plantas para hacerlas florecer, etc. Pero se nos dice que esotéricamente eso es real. Y el hombre, según lo que nos dicen acá, surge también de estas estancias, tiene la capacidad de interactuar también con esa vida, con esos devas en la naturaleza. Y por eso es la importancia del respeto que hay que tener a la naturaleza, nuestra responsabilidad hacia los reinos inferiores al nuestro, y cómo si uno actúa de manera condescendiente y amorosa con la naturaleza, la misma naturaleza responde, porque no es un ser inanimado que no escucha al hombre, porque uno piensa que una planta, por ejemplo, no lo escucha, pero hay sobradas experiencias de cómo las plantas perciben el ser humano y cómo uno, por ejemplo, cuando interactúa con las plantas también reaccionan. Ni que hablar, por supuesto, con los animales. Entonces, esto es lo que nos alienta en estas estancias también, es no solamente tener la vista puesta en el espíritu hacia donde vamos, sino también nuestra responsabilidad y nuestra interacción con la naturaleza, que en definitiva es la que nos va a abrir la puerta para llegar al espíritu, como se nos dice aquí, ¿no? No sé, Seba, si quieres agregar algo. Sí, como para ir analizando cada una de las estancias en particular, ¿no? Y profundizar un poco más. Dice, ayuda a la naturaleza y trabaja para ella y te considerará como uno de sus creadores, obedeciéndote. La naturaleza, nosotros recién comentamos que tiene que ver con la madre divina, ¿no? El aspecto femenino de la creación, de la divinidad. Ayudar a la naturaleza y trabajar con ella significa tener esa actitud de servicio para con todas las criaturas, con todos los hijos de la madre. Si nosotros servimos, aprendemos a servir a los hijos de la madre está contenta. Y cuando la madre está contenta porque nosotros servimos a los hijos, que son nuestros hermanos, entonces nos considera dignos de revelarnos sus secretos. No, ella nos sirve a nosotros. Si nosotros como hermanos servimos a toda la vida, la naturaleza, la madre, nos sirve a nosotros, obedeciéndonos. Entonces ahí nos volvemos creadores. Esas capacidades inherentes al ser humano por estar hechos imagen y semejanza de Dios, esas potencias se empiezan a poner en acto en la medida que nosotros trabajamos para la vida, trabajamos para la naturaleza, trabajamos para la madre,
o cumplimos el Dharma desde otro punto de vista. Entonces, esta primera actitud que nos propone acá el Stanza 66 es de servicio. Servir a nuestros hermanos significa servir a los elementos, a la tierra, el aire, el agua, el fuego, no contaminarlos, utilizarlos bien, servir a las vidas que constituyen nuestros cuerpos, nuestras vidas elementales, cuerpo físico con buen alimento, cuerpo emocional dándole buenos sentimientos, música, cosas bellas, un montón de cuestiones que podemos ir después profundizar en la semana, ¿no? Cuerpo mental con literatura o estudio que nos haga conocer las leyes de naturaleza, las leyes inmutables del universo. Entonces ahí empezamos a servir a la naturaleza, sirviendo a los elementales, sirviendo a los elementos, sirviendo a los reinos, el reino vegetal, el reino mineral, el reino animal, y sirviendo sobre todo a nuestros hermanos humanos y a los devas. Entonces, el discípulo que aspira a la iniciación tiene que transformarse en un servidor de la vida una, contemplando las necesidades, no los deseos, y hablamos la reunión pasada, o sea, saber contemplar las necesidades y atender en función de esas necesidades, sin caer en el asistencialismo de la dependencia, ¿no? Entonces, en la medida que somos servidores, con ese discernimiento, con esa inteligencia, la madre nos abre sus secretos, es decir, esas capacidades que nosotros, por nuestra constitución inherente, hechos imagen y semejanza del Creador, se nos revelan y nos volvemos co-creadores, nos volvemos creadores y empezamos a poder transformar situaciones, primero en la vida propia y después también en función al karma, a nuestra responsabilidad con la gente que nos rodea, al contexto familiar, social, etc. Entonces, primer punto, ayudar a la naturaleza significa ayudar a todos sus hijos, que son nuestros hermanos, y entonces en ese reconocimiento la naturaleza nos obedece. Ahí podemos también relacionarlo a la ley del karma, ¿no? Dando se recibe. Ofreciéndonos, tener esa actitud de ofrenda para con la vida, hace que las bendiciones de la vida, de la naturaleza, de la Madre Divina, se nos muestren, nos vengan en consecuencia. No es algo que se tiene que buscar, esa retribución. Le es dada como una natural respuesta. Y después también con el karma planetario, ¿no? ¿En qué sentido lo querés decir? Con respecto a la naturaleza, como, digamos, y los devas tienen que ver con el planeta y con la naturaleza, también me imagino que tiene que ver con el karma de nuestro planeta, no solo el nuestro, ni... Claro, vos decís que es importante actuar bien también por el tema del karma, que después vuelve, digamos, y la Claro. naturaleza está mal, después las catástrofes que ocurren son Claro, como bueno, también, las catástrofes ahí, naturales, por ejemplo, también muchas se relacionan con el karma por tratar mal a la naturaleza, ¿no? Es interesante también que este tema por ejemplo, de los movimientos ecológicos, incluso los movimientos de igualdad de género, de igualdad entre el hombre y la mujer, que está relacionado también con levantar la importancia del aspecto femenino de las vidas, ¿no? La naturaleza, está calando hondo en la sociedad, ¿no? Porque hace más de 150 años prácticamente el tema de la ecología, del cuidado del medio ambiente, casi no existía en la conciencia del hombre, no se hablaba. En cambio, en los últimos 100 años más o menos empezó ya a empezar a hablar del tema de la ecología, del respeto a la naturaleza, de sus leyes de vida, o sea, no verla como algo inanimado y extractivo, sino también como algo a que nosotros tenemos que servir y tenemos que de alguna manera adaptarnos a sus ciclos, ¿no? No solamente el aspecto, como dijimos antes, de dominar a partir de las leyes mecánicas de la ciencia, que dominamos prácticamente el mundo material, conociendo las leyes de naturaleza mecánicas, pero también tenemos que empezar a aprender cada vez más a dominar esas leyes de la vida, de la naturaleza, que está asociada, como lo venimos diciendo, con los devas, porque los devas también dicen que responden
las directivas del hombre cuando uno realmente tiene el poder y la capacidad de manipular también la vida a través de los dedos. Y eso también son poderes o aptitudes que se dan al discípulo una vez que va avanzando en el sendero, ¿no? Por eso también la importancia de desarrollar ese respeto hacia la naturaleza. Sí, hay varias cosas que me parece vinculadas antes de pasar al 67. Con respecto al karma, que es lo que nombró Elio, nosotros, evidentemente, a la medida que hacemos servicio, equilibramos karma condicionante, y en ese equilibrio entonces nos abrimos puertas, ¿no? O sea, rompemos prisiones, barrotes, entonces los secretos se nos van revelando, no se nos revelaban antes porque el mismo karma te condiciona, o sea, karma condicionante nos viene a aprender, que nos viene a traer una lección para que aprendamos, cuando no lo podemos resolver y no desarrollamos la conciencia necesaria para trascender ese nivel de experiencia, se transforma en una especie de prisión. Y hay karma a nivel personal, familiar, De la raza. social, continental, planetario. Entonces nosotros, en la medida que nos liberamos a nosotros o de alguna manera empezamos a liberar a nosotros por el servicio a la vida, también estamos ayudando a la vida a liberarse. Entonces es como una acción que tiene efecto en distintos niveles. Cuando nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, estamos colaborando con la vida una, porque no hay separatividad. Cuando le entregamos a la naturaleza vehículos más puros que los que tomamos, estamos contribuyendo en la purificación de la sustancia planetaria. Así que hay muchísimos niveles en esta ayuda que plantea Blavatsky en la naturaleza. Y al devolverle sustancia más pura, estamos colaborando con el karma planetario. Entonces, hay muchos niveles de ayuda, y siempre trabajando desde nosotros mismos, podemos ir expandiendo ese círculo de servicio, que en la medida que también va creciendo nuestra conciencia, vamos haciéndonos cada vez más, vamos comprendiendo más esa trama kármica que todo lo va involucrando en sus distintas escalas, y podemos ir colaborando entonces de una mejor manera con el plan. Porque en definitiva, el mejor servicio que le podemos hacer a la vida es alinear nuestra pequeña vida con la vida mayor, lo cual significa volverse un instrumento del plan, ¿no? Del plan de la madre, el plan de la naturaleza. Dentro de este contexto, lo que dijo Ale también se da, no solo es a nivel individual, sino que lo individual influye en lo grupal influye en lo individual. Entonces, esos movimientos ecológicos, esos movimientos que empiezan a contemplar a la naturaleza como Gaia, como un aspecto vida, en la cual, como a la madre que nos nutre a todos, y a los animales, por ejemplo, los movimientos que tienen que ver con la no matanza de los animales, o el cuidado de los bosques, etcétera, etcétera, tiene que ver con este despertar a la conciencia de unidad, a la fraternidad universal que propone el entender que la madre divina, la madre naturaleza nos acobija a todos y que somos todos hermanos en función de esa madre. Es empezar a despertar a esto. Yo creo que tal vez el occidente, sobre todo europeo, del cual nosotros heredamos, somos descendientes, la mayoría de los americanos de Europa, son los que perdimos un poco el contacto con la naturaleza en su aspecto más vinculado a los elementos, ¿no? Porque creo que los pueblos originarios de América y de otras partes del mundo tenían un contacto más estrecho. Creo que la civilización occidental, que después obviamente también se expandió a Oriente, fue la que perdió un poco el contacto, y ahora hay algunos grupos que lo están empezando a retomar. Y esta me parece que tiene que ver también con el cambio de era, con las energías de Acuario que vienen a romper estructuras caducas y abrirnos este contacto de fraternidad que propone el reconocer una madre divina en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como sería la naturaleza. Teniendo en cuenta esto, entonces, en la medida que servimos a la vida, en todos los distintos niveles, que hablamos, desde los elementos hasta el propio cuerpo, hasta nuestra familia, hasta los reinos vegetal, animal, mineral, y a los devas. Los devas es el aspecto invisible de naturaleza, pero incluso se habla que el ser humano es aspecto positivo, o sea, más masculino, y los devas son el aspecto negativo o energía. Entonces se dice que dentro de este contexto, los devas serían como
los más próximos a la cualidad negativa en el sentido de polaridad de la madre. Entonces, encarnarían mejor, si se quiere, esa cualidad de la Madre Divina. Entonces, el aprender a vincularnos con los devas también va a hacer que nuestra vida, al estar expresándose en el mundo material, sea mucho más plena. Y de esto habló también hoy el maestro Kumar, ¿no? De empezar a relacionarnos con los reinos dévicos, y el séptimo rayo, que está entrando en vigencia cada vez con más fuerza, va a colaborar en eso. En la medida que nos relacionemos de una manera más fraterna con las inteligencias del espacio, es decir, los devas, los que en la tradición occidental también se los llama ángeles, ese contacto humano-dévico va a permitir el descubrir un montón de secretos que hoy para nosotros son cuentos de hadas o fantasías, de los cuales un poquito también habló Ale. Entonces, también está dentro del servicio y de las consecuencias que va a traer ese servicio para la expansión de la conciencia humana, el servir al reino dévico, como habíamos comentado antes. En la medida que nosotros asumimos esta actitud, ¿no? Mayor bien para mayor número de personas, ese servicio inteligente con discernimiento, acá ya entrando en la estanza 67, dice que se va a empezar a abrir de par en par los aposentos secretos. Entonces, son los distintos planos, las conciencias en los distintos planos que todos constituyen parte del cuerpo de la madre. Y podemos entender a esas aperturas como iniciaciones. Entonces, en la medida que nosotros vamos cumpliendo con nuestra parte, la vida nos abre las puertas a nuevos secretos, nos abre las posibilidades a seguir trabajando de manera más profunda, más amplia, más global. Y ahí, expandiendo nuestra conciencia, eventualmente se dice que se llega a tener esa conciencia planetaria de los que tienen los maestros. Entonces arrancamos de lo más próximo, nuestros cuerpos, nuestros familiares, nuestra gente cercana, el contacto con los reinos de la naturaleza, con los elementos, para ir expandiendo esta conciencia progresivamente, en la medida que la madre nos va reconociendo como dignos de ofrecernos sus secretos, y esos secretos los podemos llamar como iniciaciones, y entonces ahí entramos cada vez más en el sendero del autoconocimiento y de la apertura hacia la verdad, que siempre es un camino, ¿no? Y siempre infinito de renovación. O sea, somos eternos peregrinos. Ese camino hacia la fuente, por decirlo de una manera, o la verdad, lo bello, lo verdadero, que habla Platón, es infinito, pero entramos en el regocijo de ese peregrinaje en la medida que vamos expandiendo nuestra conciencia y arrancamos con esta actitud de servicio hacia la madre naturaleza y todos sus hijos. Otra cosa que acá dice es que esos planos que nos va revelando no está contaminada por la mano de la materia. La materia podemos entender con mayúscula y darnos cuenta que toda la manifestación es materia, vibrando en distintos niveles. De hecho, se dice que espíritu es materia en su nivel vibratorio más sutil, y materia es espíritu en su nivel de vibración más lento. Y eso tiene que ver con el movimiento cíclico, o sea, de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Según la ley de los ciclos, la sustancia se va densificando y la materia no es diferente al espíritu, solamente que por la ley de los ciclos, en este periodo adquiere una mayor densidad, pero no es esencialmente diferente. Entonces yo creo que acá, cuando dice incontaminada por la materia, creo que se está haciendo referencia sobre todo a la materia todavía impura de la personalidad egoísta, ¿no? Que cuando nosotros vamos ascendiendo de plano en plano, la vibración también aumenta, la potencia energética de cada plano también se acrecienta, y la materia, al vibrar mucho más rápido, es más pura. En la medida que nosotros vamos descendiendo y nos vamos consolidando, llegando a los planos más, donde la apariencia de separatividad empieza a reinar, esa materia es más burda, la conciencia se apaga y genera entonces la división y el conflicto. Entonces, no estar tesoros que son puros y virginales, que no están contaminados por la materia, para mí tiene que ver con esa materia asociada a la personalidad que se siente separada, claro. Sí, y yo lo que egoísta del resto. Interpreto que esa contaminación en realidad está dado por el estadio humano, digamos.
porque fuera del humano no se entiende que haya contaminación. El que contamina tanto físicamente como etéricamente y psíquicamente es el reino humano. Entonces, por eso habla de la naturaleza virginal, donde ese humano todavía no llegó. O sea, ese humano que está en la materia, a ese nivel, a esa naturaleza virginal, todavía no llegó y no la contaminó. Tal cual. Después, en la medida que nosotros entonces vamos purificando la materia de nuestros vehículos, que es eso que habíamos hablado antes como parte del servicio para devolver la materia mucho más pura que cuando la tomamos, al ser más transparente, por decirlo de una manera metafórica, el ojo del espíritu no encuentra obstáculo y entonces se nos revela a nosotros porque está en nosotros, porque eso en esencia somos, porque el espíritu no es diferente a la materia en esencia. Entonces, si nosotros hacemos que la materia se vuelva más sutil, implica que lo que somos en esencia no encuentra obstáculos y comprendemos esa unidad de la vida. Entonces, el ojo del alma, el ojo de la conciencia, se revela a quien no tiene los obstáculos de la sustancia burda que le entorpece o le colorea el mirar, ¿no? Y entonces ahí puede comprender todos los reinos que son parte del cuerpo de la Divina Madre. Algo importante, que creo que ahora viene ya en la estanza 68, es que nos muestra los medios, o sea, como que esa misma madre, cuando ve que nosotros estamos ayudando en la creación, estamos ayudando a nuestros hermanos, también nos guía a nosotros, nos muestra los medios y el camino. Y nos va mostrando las distintas puertas. Esas puertas pueden ser, como dijimos antes, las iniciaciones, que esas iniciaciones a su vez están asociadas con los planos, con estados de conciencia y con los distintos chakras. Nosotros podemos ir... Lo que dice Liv Bitter del 68, que estas 7 puertas, a lo que se refiere Blavatsky, son los 7 portales, que lo va a tratar después en el fragmento 3. Por eso es como que ahí no le da mucha importancia a esta estanza en este momento, porque es como que se extiende el tema de las 7 puertas o 7 portales en el fragmento 3 de La Voz del Silencio. Está bien, igual podemos hacer una breve reseña. O sea, podría tener que ver con esto que te digo, que decimos. Las distintas iniciaciones, de hecho, se dice que hasta la 7ª iniciación se puede tomar en este sistema solar. O sea, son 5 obligatorias, 2 optativas, la 6ª y la 7ª optativas, y después de la 7ª ya tendríamos que trascender las pautas evolutivas de nuestro sistema solar. Entonces, esos 7 portales pueden ver, como dijimos, con las iniciaciones, con los chakras, con los estados de conciencia, con los subplanos dentro de cada plano, con cada plano. O sea, todo lo séptuple que está asociada en el modo en que la materia o la madre divina se organiza para constituir el universo. Sí, y después nos dice que... ¿Cómo? También es muy válida e interesante esa interpretación también. Claro. Y después nos dice incluso, luego la meta más allá. Yo recuerdo a Krishna cuando dice en el Bhagavad Gita, con un fragmento de mi ser interpenetro toda la creación y sin embargo permanezco. Toda la creación entonces tendría que ver con esta concepción séptuple de la manifestación, y sin embargo permanezco es que está más allá de la manifestación, más allá de los 7 planos. Es decir, la meta esta, de la que nos habla más allá, de la cual yacen la luz del sol espiritual. Por lo tanto, hay un 8º plano, por decirlo de un modo, por eso Krishna también se lo asocia al número 8, la conciencia crística está asociada al número 8, que trasciende toda la manifestación y que es la base y la causa de todo lo manifiesto. Y eso es posible porque el que va a revelar ese 8º plano, esa existencia pura que está más allá de la conciencia, es la madre. Es la divina madre que va a correr su velo, cual Isis, sin velo, en el libro de Blavatsky, o como comentó acá Ale, esa analogía que también está en la noche de bodas, en donde incluso si vemos las tradiciones, la novia no solo tiene su traje de seda, que podría ser el plano más puro de la existencia, digamos, manifiesta, o sea, de la manifestación, sino más tiene un velo, que eventualmente el marido cuando la desviste también lo corre, para contemplar lo que está más allá. Entonces, es la madre la que revela al Padre. Es la Madre Divina, cuando nosotros servimos, como sus hijos fieles, y servimos a nuestros hermanos, la que revela al Padre, entendiéndole al Padre como esa existencia pura e inefable del cual nada puede decirse, que solo se ve con los ojos del alma. Y esos ojos del alma se abren cuando la materia burda se expulsa, se transmuta, se trasciende, y entonces nosotros, por esa gracia divina, recibimos el regalo de ver lo que está más allá del velo, más allá de la manifestación, más allá de los 7 planos o de la creación. Creo que estas cosas están incluidas en estos 3 estanzas y me parece muy interesante reflexionar en eso.
¿Cómo Algo interpretan interesante, donde dice salvo al ojo del alma? ¿Cómo? Donde dice al final del 68, salvo al ojo del alma. ¿Cómo lo interpretan Claro, eso? claro, o sea, las glorias indescifribles, invisibles, son invisibles para todos, salvo para el que tenga la conciencia del alma. Alma en este caso, lo podemos, como está con mayúscula, tiene que ver con Atma, o sea, la conciencia espiritual pura. Aquel que tiene la conciencia espiritual pura puede ver todo y nada se le oculta. O sea, el velo Sí. se corre, lo que hablamos recién, el velo se corre, interpenetra su conciencia a todos los planos y como dice Krishna, sin embargo permanezco, no está atado por ninguno de ellos. Está bien, Esa o es la sea que conciencia, ese es se el ojo del refiere a alma. las glorias indecibles e indivisibles a todos, no a la meta. Porque Bueno, es que dice, en realidad no, definir meta como un fin sería como restringir lo que está, lo infinito. claro, no, ¿No? yo me refería al párrafo, digamos, porque dice, y luego la meta, más allá de la cual yacen, bebidas en la luz del sol del espíritu, glorias indecibles e invisibles a todos, salvo al ojo del alma. El Claro, salvo al ojo del alma sería en la parte que dice glorias invisibles e invisibles, no a la claro, meta que donde empieza la oración. claro, tendría que ver con lo que comentamos recién, o sea, hay, Claro. más allá de los 7 planos, está, sin embargo, permanezco. O sea, Sí, sí, hay sí, sí. una posibilidad de trascender incluso la manifestación y la que corre ese último velo, como comentó Ale, si se quiere, en la boda, noche de boda, o lo que dije yo recién de correr el velo de la novia, lo que corre el último velo es la madre, y la madre es entonces la que revela al padre. Y para que eso ocurra, entonces nosotros tenemos que haber adquirido el ojo del alma. O sea, ser dignos hijos de Dios. Transformar al hombre, al hijo del hombre, en un hijo de Dios, significa abrir o reconocer ese el ojo del alma que somos nosotros. Alma con mayúscula acá sería como la mónada, no el alma en el concepto del tibetano que tiene que ver con el plano manásico superior, el plano mental superior. Acá alma con mayúscula yo lo entiendo como atma o la mónada, en el término Claro. del tibetano, ¿no? Entonces es desde la mónada que podemos interpenetrar todos los planos, no quedar prisioneros de ninguno y trascenderlos. O sea, estamos en la manifestación, trabajamos en la manifestación, pero como decía Jesús, estén en la tierra o estén en el mundo, pero sin depender del mundo. Bueno, estamos en todos los planos de la manifestación, pero sin quedar tomados por ninguno porque nuestra esencia la trasciende. Y eso lo podemos ver cuando nosotros abrimos los ojos del alma. Creo que va por ahí. Y lo que está más allá de la manifestación es inefable, es invisible, no se puede decir, ¿no? Porque está más allá de las Sí, palabras, más allá de los conceptos, más allá de sí, sí, toda sí, sí, apropiación. Entonces, por claro. eso dice que es invisible para todos, menos para el que trascendió esa Para el restricción, alma, ¿no? claro. Que es el alma con mayúscula sería el espíritu puro, si se quiere, o la mónada. Sí. hemos hablado mucho sobre la Madre Divina y no lo tomen como un concepto muy abstracto, ya que hay muchos maestros que han tenido contacto con esa energía. Inclusive se nos dice, ahí pasa justo, disculpe, pasa un tren, pero un segundito. No hay problema, Igual, Ale. igual no se Yo escucha, ¿No hay Ale. problema? Bueno, se nos dice, inclusive el maestro Kumar, que esta Madre Divina se la llama Yogina, se la llama Estela Maris, y que una representante, porque esta Madre Divina es cósmica, ¿no es cierto? Está la Madre Divina cósmica, su representante solar, su representante planetaria, ¿no es cierto? Y el maestro Kumar nos dice que una representante de la Madre Divina se encuentra en los Himalayas, y el mismo Cristo, una encarnada en los Himalayas, y el mismo Cristo, la misma jerarquía, en caso de necesidad para el planeta, suele pedirle ayuda. Inclusive santos como Ramakrishna han tenido contacto continuamente con esta energía, con esta entidad. O sea, no lo tomen como algo muy abstracto. Uno puede orarle inclusive a la Madre Divina, inclusive muchas mujeres santas se las considera como representantes de este, como dijo Alejandro antes, este principio femenino que se ha hecho conocer mucho en esta era de Acuario, da la posibilidad de tomar contacto con esta energía. Tal cual, y hay algo que está bueno recalcarlo, que creo que lo dijo Ale, me parece a la pasada, que es a través, sobre todo para los hombres, ¿no? Vinculándonos con la mujer de la mejor forma, es como empezamos a asociarnos con este principio femenino de la divinidad. En la medida que aprendemos a relacionarnos con el aspecto femenino afuera,
como somos andrógenos esencialmente, lo mismo la mujer, cuando se vincula con el hombre, trabajando el aspecto paterno de la divinidad, le puede equilibrar sus fuerzas. Nosotros, relacionándonos correctamente con la mujer, con la madre, con la esposa, con la hija, equilibramos esa polaridad en nosotros, masculina y femenina, y eventualmente nace el divino andrógeno. Entonces, a través de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, en este caso con un aspecto femenino, podemos entonces también empezar a reconocer la madre. Así que arrancamos desde ahí, de lo más próximo. Y como bien dice Ale, también tenemos a la forma de la madre divina en la tierra, pero incluso toda la tierra se la puede considerar como la madre divina. Y dentro de la astrología, también, volvemos a la tierra. En la tierra a la Pachamama, en las tradiciones de América, se la llama Pachamama a este aspecto de la divinidad, a este aspecto femenino de la divinidad. En realidad Pacha es padre, pero mamá madre, pero se lo reconoce más como un aspecto femenino y se le brindan regalos, tiene su propio día, donde las tradiciones originarias la reconocen. Pero en la astrología, entonces tenemos además a la luna como la madre, en un nivel superior a Venus y en un nivel superior a Neptuno, y más allá el principio de Soma. Entonces tenemos toda una escala de los distintos niveles, desde el Soma, Neptuno, Venus, la Luna y la Tierra, en donde podemos relacionarnos con este principio. Entonces tenemos todo, es más, la manifestación en sí es más femenina que masculina, si vamos a verlo. Entonces, porque todo lo que tenga que ver con la materia, todo lo que tenga que ver con la expresión, tiene que ver con la naturaleza, es más femenina que masculina. Entonces tenemos una posibilidad enorme al vincularnos con nuestras parejas, con nuestras hijas, con nuestras madres, con la naturaleza en general, con este aspecto que dice Ale de tener una forma encarnada en los Himalayas, como anclaje a la Madre Divina, con la Tierra como Madre nuestra, con la Luna como un aspecto astrológico que nos guía y nos protege en un sentido, con Venus en un sentido superior, con Neptuno a nivel ya del sistema solar, e incluso con Soma, principio materno a nivel cósmico. Entonces, hay distintas escalas y distintas posibilidades de las cuales podemos relacionarnos con la madre, y conocerlas creo que es importante para que esto sea más concreto, más eficiente, sea experiencia en nuestra vida, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer otro comentario? Porque después pasa otro. La 69 ya trata de otro tema. Si alguien quiere comentar sobre esto, estamos abiertos todos a escuchar. Si no, seguimos. O preguntar si algo no se entendió. Bueno, seguimos entonces. Cualquier cosa, después hacemos, antes de terminar, también otro espacio para el que quiera hablar. Siempre pueden hablar, interrumpir, el que sea, ¿no? Hasta ahora no hay ningún problema. Bueno, pasamos entonces a la estanza 69. No le quiero hacer mucha propaganda, pero muchos dicen que es una de las estancias más importantes de este libro. Así que vamos a ver. Hay solo un camino hacia el sendero, y solo alcanzando su fin se oye la voz del silencio. La escala a lo largo de la cual el candidato asciende consta de peldaños de sufrimiento y dolor. Solo la voz de la virtud puede acallarlos. Ay de ti, discípulo, si no has dejado un solo vicio atrás, porque la escala se derrumbará, haciéndote caer. Su base estriba en el fango profundo de tus pecados y limitaciones. Y antes de que puedas tratar de surcar este amplio abismo de materia, debes lavar tus pies en las aguas de la renunciación. Cuidado con situar un pie sucio
en el peldaño más bajo de la escalera. Ay de aquel que se atreve a ensuciar un solo peldaño con los pies cenagosos. El fango sucio y viscoso se secará, se condensará y pegará sus pies en el lugar mismo. Y, al igual que una ave atrapada en la liga del cazador astuto, todo su progreso ulterior será obstruido. Sus vicios tomarán forma, arrastrándole hacia abajo. Sus pecados levantarán sus voces, como la risa y el plañido del chacal después del ocaso del sol. Sus pensamientos se convertirán en un ejército y se los llevarán como un esclavo cautivo. Bueno, poderosa esta estancia, ¿eh? Bueno, hay varias cosas para comentar. No sé si te querés comenzar vos, Ale. O el otro, Ale. Habría que ir desglosando, ¿no es cierto? Tal cual. Sí, por frases, por oraciones, digamos. Sí. La primera oración, lea de vuelta, Alejandro, la primera. Hay solo un camino hacia el sendero, y solo alcanzando su fin se oye la voz del silencio. Esto también, esta sentencia es muy abstracta cuando dice hay un solo camino. Acá podemos dar muchísimas interpretaciones. Sí. Inclusive sobre el camino, sobre la Antacarana, hablamos muchas veces. Cada uno va a dar lo suyo, por lo menos para agregarle algo distinto de lo que ya hablamos. Vemos que existen tres cualidades esenciales en el alma humana, que es la voluntad, que es el amor y es la inteligencia o la sabiduría. Cada una de estas tres cualidades esenciales o virtudes esenciales es madre de numerosas otras virtudes. Por ejemplo, la voluntad, ¿qué es la voluntad? Es esas ganas, es ese, digamos, ese impulso irresistible que le da al discípulo, al iniciado, de vencer todos los obstáculos. Sabe, cuando recibe la energía de la voluntad, sabe que puede vencer todo obstáculo que puede encontrar en su camino. Y es la madre del valor, del heroísmo, inclusive de la paciencia, perseverancia, para ir detrás de su meta. O sea que vemos que esta voluntad, virtud esencial, es madre de numerosas virtudes. El amor, que para muchos la interpretación es que este único camino es el amor. Hay un dicho esencial que dice el amor lo vence todo, ¿no es cierto? El amor es madre de numerosísimas virtudes, de la bondad, de la dulzura, del servicio, de la alegría, de la humildad. Y la otra cualidad esencial del alma humana es la sabiduría o la inteligencia. Esta sabiduría es madre del discernimiento, del sentido común, de la lógica, de la atención, de la observación. Es decir, que acá el gran camino puede ser cualquiera de estas tres, las tres juntas, porque en verdad el discípulo, para poder escalar nuevas dimensiones de la sabiduría, va a tener que desarrollar las tres virtudes esenciales junto con las demás virtudes que ya algunas las enumeré, pero son muchísimas las virtudes. Hay discípulos que han desarrollado fuertemente, por ejemplo, la voluntad y la sabiduría. Por lo tanto, ese camino para encontrar la voz del silencio será la sabiduría. Para otros que han desarrollado mucho el amor desinteresado y la sabiduría será la voluntad. Y para otros será la otra cualidad. Es decir, cuando hablamos de que existe un solo camino, es muy abstracto también. ¿Cómo podemos desmenuzarlo? ¿Y por qué hablo de virtudes? Porque en otras sentencias que leyó Alejandro, hablaba de que el discípulo tiene que ser portador de muchísimas virtudes, porque son las virtudes las que pueden vencer
todos los obstáculos, todos los daños, todos los sufrimientos, todos los pecados, todas las suciedades, todas las impurezas de las que habló Alejandro, de las que nombró Blavatsky, para poder ir subiendo escala tras escala, escalón tras escalón, de los distintos portales de la sabiduría. Así que esta sentencia realmente es bastante abstracta, y para no repetir nuevamente lo de la Antacarana, que ya lo dijimos muchísimas veces, es bueno a veces dar otras opciones para tener otros puntos de vista. Sí, la otra clave que nos da esta estanza, que hace mucho hincapié, es que antes de entrar al sendero, o sea, antes de entrar, ya uno tiene que estar con los vicios eliminados, o sea, estar purificado. Y eso es duro, ¿no? Y siempre habla como si fuera de sufrimiento y dolor, porque en realidad nosotros, habiendo vivido tantas encarnaciones en el mundo, habiendo desarrollado tanto apego por la materia, empezar a despegarse de eso es como que causa dolor, ¿no? y sufrimiento. Porque uno tiene que empezar, como dice acá, lavar sus pies en el agua de la renunciación, o sea, renunciar a todos esos apegos, a todas esas hábitos que uno ha ido cultivando, que sirvieron en su momento para desarrollar experiencias, pero que si uno quiere empezar a retornar en el camino, tiene que empezar a dejar, a renunciar. Y por eso casi todas las disciplinas de yoga aconsejan siempre, antes de empezar realmente la disciplina per se, recomiendan el periodo de purificación y de limpieza, ¿no? Una de las razones que se dicen de que antes de entrar al sendero hay que estar limpio o más purificado, es que cuando uno empieza a avanzar en el sendero, cada vez desciende más la energía del alma. Y esa energía, al igual que los rayos del sol, pueden hacer crecer lo bueno y lo malo. Si uno tiene semillas de vicios que no ha, como a estancias anteriores, dice que uno tiene que asegurarse de que ha matado y no pueden renacer esas semillas de vicio, si no lo hace así, la energía que desciende del alma la va a hacer germinar. Y después dicen que la caída es mucho más fuerte. O sea, cuando uno avanzó en el sendero y cae, esa caída es mucho más fuerte por la cantidad de energía que uno empieza a manejar. Entonces, por eso todos siempre dan la precaución de entrar al sendero de manera purificada. Si se acuerdan, también lo comentamos esto con el ascenso de Kundalini, que leímos en fragmentos en estancias anteriores, y que habíamos dicho también que el ascenso de Kundalini se da en las últimas etapas, y que también es requerimiento tener un ser puro. ¿Por qué? Porque Kundalini, si no, se traba y también no asciende hasta el corazón, no asciende hasta la cabeza, y queda vivificando los centros de energía inferiores. Y también eso implica un retraso en el avance del discípulo. O sea, Kundalini, que para relacionarlo con lo que acabamos de decir ahora, Kundalini se relaciona más con nuestra parte femenina, energía espiritual femenina que está en la base de la columna, como ya lo dijimos, y la energía del alma, que viene del espíritu, es lo que viene desde arriba. O sea, tenemos energía que asciende desde abajo, femenina, y energía masculina, que desciende desde arriba. Antes de que se activen ninguna de esas dos energías, tanto la del espíritu como la del Kundalini o de la materia, tenemos que estar purificados. Y esta estanza es una manera muy gráfica y muy dura y fuerte de enunciar este principio, ¿no?, de purificación antes de entrar al sendero. Sí, yo también quería hacer un aporte, arrancando desde la primera oración, que me parece interesante. Dice que solo hay un camino, y más acordar un poco a una sentencia en un discurso de Krishnamurti, que la tierra, la verdad es una tierra sin caminos. Entonces, por un lado te dicen, solo hay un camino, Krishnamurti te dice, la verdad es una tierra sin caminos, y una de las sentencias del Cristo es, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo creo que a lo que se refieren son las tres, es a lo mismo esencialmente, aunque parece que se expresan de modo muy diferente, ¿no? O sea, cada uno es el camino. Por eso solo hay un camino. El camino del autoconocimiento, conocerse a sí mismo. O sea, yo no puedo conocerme a mí mismo a través de otro. Otro no puede caminar el sendero por mí. Cada uno es el yo soy del que hablaba Jesús, el ser. Entonces cada uno tiene que descubrir esa seidad, y ese yo soy, como bien dijo Ale, es la síntesis de las tres cualidades. Las tres cualidades primordiales de la naturaleza, voluntad, amor, sabiduría y actividad inteligente, están sintetizadas en el yo soy. Por eso yo soy, en uno, es el camino. Y no tiene un método a seguir, una disciplina en la cual restringir o acotarse para poder caminar ese sendero. Porque cualquier método, cualquier disciplina, está acotada al tiempo, al espacio, tiene una secuencialización. No digo que no sean útiles, pero en última instancia tienen que trascenderse. Por eso la verdad es una tierra sin caminos, porque cualquier disciplina o método termina restringiéndonos. Entonces no hay un verdadero autoconocimiento a partir de una metodología, que pueden ser útiles en un comienzo, pero eventualmente también tienen que trascenderse. Entonces, por eso hay un solo camino, que es uno. Uno es el camino, uno se convierte en el sendero. El yo soy en uno, el ser en uno es el camino, y la verdad y la vida, como decía Jesús. Y sintetiza ese yo soy, repito, las cualidades esenciales de la divinidad: voluntad, sabiduría y actividad inteligente. Por lo tanto, trabajar con cualquiera de esos tres aspectos, lo que dijo Ale, en realidad es reconocerse como el yo soy, esa seidad. Y ese yo soy es la manifestación en su estado cósmico. Por eso es la voz, el om del silencio, de lo inmanifiesto. Entonces es a través de conocer a la esencia en nosotros, al yo soy en nosotros, que el silencio, el trasfondo se revela, y reconocer ese yo soy es reconocer el verbo hecho carne, es reconocer el om, es cósmico y que tiene su fractal en nosotros y por lo tanto no está separado. Es dar cuenta de esa base común de todo lo que es. Entonces esa me parece que tiene que ver un poco con la primera oración. Después la otra lo muestra como una escala, en lo que, ahí entonces incluiríamos un proceso, un sentido evolutivo, distintos estadios por el cual atravesar a lo largo del sendero. Incluso Blavatsky tiene la escalera de oro, ¿no? Como distintos niveles, distintos estados de conciencia, distintas cualidades que tenemos que ir asumiendo, adquiriendo, manifestando, para poder subir de peldaño a peldaño hasta eventualmente llegar al templo, dice, ¿no? El templo es el Santo Santorum, esa donde la voz del yo soy, la voz del silencio, reverbera. Y esos peldaños son sufrimiento y dolor, pero ¿para quién? Para la personalidad. Porque implica trabajar sobre uno mismo, desechar los defectos, desechar los errores, desechar las virtudes, desechar los vicios y adquirir esas virtudes. Entonces el trabajo es adquirir virtudes y desechar vicios que están arraigados muchas veces en la personalidad de muchas encarnaciones. Entonces eso, desde el punto de vista de la personalidad, es sufrimiento y dolor. Desde el punto de vista del alma no es sufrimiento y no hay dolor. Es más, las virtudes le son naturales al alma. Son esas virtudes que surgen a partir de esos primeros tres aspectos. Pero desde el punto de vista de abajo, que ahora está planteando desde abajo, es decir, desde la personalidad a la divinidad, del yo separado a la unidad, sí ese sendero genera sufrimiento y genera dolor, porque cosechar esas virtudes implica salir de lo conocido, donde estamos cómodos, donde cuestiones con las cuales nos identificamos, que nos da placer. ¿Pero da placer a quién? A esa personalidad que vive en la separatividad, que vive en la ilusión de estar dividido y apartado del resto. Entonces, desde ese estado de conciencia del yo personal es dolor. Del estado de conciencia del alma no es dolor, es reconocerse tal cual es y expandir la luz propia, que es esa luz propia se manifiesta a modo de virtudes. Ni siquiera hay que cosechar las virtudes, ni siquiera hay que cultivarlas, ya son inherentes al alma, pero desde el punto de vista de la personalidad sí hay que cultivarlas. Entonces, desde abajo, nuestra tarea
más que luchar contra los vicios, como siempre decimos, es enfocarnos hacia las virtudes. Entonces ahí sí, naturalmente se va desplegando lo que en esencia somos, esa luz con todos sus colores. Y cada uno de los colores que constituyen, digamos, los colores del arcoíris, que forman parte de la luz, son las virtudes que tenemos que desplegar. Y para eso tenemos que trabajar sobre los vicios, que es la materia burda de la que hablamos antes, el fango de la que estaba diciendo acá en estancia, lo cual, al estar tan pegado, genera un trabajo, genera un esfuerzo y un proceso de desapego. Pero ese proceso de desapego, como bien plantea Krishnamurti, no es que tenemos que desapegarnos de algo para conseguir otra cosa. Tenemos que comprender el mecanismo del apego, porque si yo me quiero desapegar, sigo estando en el mismo proceso de lucha. ¿Se entiende? Entonces, pero la verdad es que también hablábamos de que uno se desapega de algo más grosero, y en este proceso que estamos nos apegamos a algo más sutil. Y después desapegamos eso sutil y a otro más sutil. Es como, a eso también acá lo pone como una escalera, que uno va ascendiendo. Que en realidad uno va pasando de apego en apego. En el estado evolutivo que estamos ahora, es como que nos vamos, siempre para avanzar necesitamos apegarnos a algo, porque es el mecanismo que tenemos para actuar en este mundo material. Entonces, pero llega un momento que sí, uno tiene que renunciar a todo. Se dice incluso renunciar a esa, digamos, a ese deseo que uno tiene de vida eterna, digamos, ¿no? Creo que acá una de las estanzas dice eso, incluso renunciar al deseo de la vida eterna. Tal cual. O sea que entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y el tema de los vicios, uno tiene que trabajar sobre las virtudes, también como habló Ale, y también tiene que tener la valentía de observar las propias limitaciones y los propios vicios. Eso también a veces causa dolor en nuestro estadio actual, identificado con la personalidad. Pero es importante hacerlo eso, o sea, tener la sinceridad de observar las limitaciones que uno tiene, los vicios que uno tiene, y no con un ojo crítico o digamos, masoquista, sino con ese amor o con esa ternura que hace que se purifique y se eleve todo lo que es más grosero y lo que es conflictivo. Pero es importante eso, porque si no también uno puede caer en el tema de la negación o de la represión de yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy aquello, no pienso en esto, no pienso en aquello. Pero tarde o temprano uno tiene que pensar en todo, hacer reflotar todos sus conflictos, todos los miedos, todos los vicios y poder observarlos e ir trascendiéndolos mediante la acción de la virtud. Tal cual, bueno, esta escala tiene que ver un poco, acá está marcando entonces el proceso de desarrollo. Podemos también identificarlo con lo que dijimos antes, la sucesión de iniciaciones o expansiones de conciencia, las distintas cualidades que uno tiene que manifestar para poder subir al próximo peldaño, sabiendo que esos pecados, esas limitaciones son la carga, el karma con el que desde el pasado arrastramos, que tienen que esas semillas kármicas quemarse a la luz de la conciencia para que no nos hagan caer en el futuro, porque como bien dijo Ale, hay más energía, al haber más energía se expande todo, se expanden las virtudes, se expanden los vicios, y si esos vicios no son quemados a la luz de la conciencia, esas semillas no son tostadas, pueden volver a surgir y con más fuerza. Entonces hay muchos aspirantes, discípulos, incluso serios, que al entrar en el sendero y al recibir más energía, cuestiones que estaban latentes se les manifiesta de manera muy brutal y hasta pueden hacer cosas que ni se veían, ni hubiesen imaginado. Y tiene que ver con que todavía esa semilla no se había quemado y frente al caudal de energía que bajó, que empezó a incrementarse, se activó y entonces lo tomó. Entonces por eso hay que estar muy atento y ir trabajando siempre con las virtudes. Por eso se habla en Yama, en el sendero el óctuple honor, el sendero de Yama y Niyama, las observancias, las abstenciones, para en ese proceso de purificación y de conciencia por medio, quemar las semillas y no arrastrar esos pecados, esas limitaciones hacia peldaños superiores, porque implica peldaños superiores mayor responsabilidad, más energía y también una caída mucho más fuerte. Entonces, por eso habla... lo que estás diciendo, sí. Así, para que no sigas en otro tema, con respecto a lo que estás diciendo, viste que dice acá una sentencia de Blavatsky, dice, hay ojo con que no se penetrar en una nueva, te lo digo simbólicamente, que no se penetrar
en una nueva dimensión de sabiduría con un pecado o con una impureza. Pero yo creo, ¿no te parece que puede ser al revés, en el sentido de que si yo tengo un pecado o una impureza, esa puerta, ese portal no se me va a abrir? Lo que sí puede pasar que una vez que yo ingrese a ese nuevo portal, viste que se dice que inclusive ahí en la segunda iniciación es muy peligroso porque uno puede caer de esa iniciación. O sea, ¿no será que tal vez pueda pasar que uno no puede ingresar a un portal con una impureza manifiesta, pero cuando uno ingresa en ese portal, esa impureza está latente, y cuando uno ingresa a esa nuevo, digamos, a esta nueva, claro, y, y se le activa esas impurezas que estaban dormidas, que le habían permitido quizás penetrar primeramente en esa nueva dimensión de sabiduría. Sí, yo lo veo como que en realidad no es que te van a dar una iniciación y vas a sacar de la iniciación, sino como que en la medida que vas expandiendo tu conciencia y digamos, el premio, la culmine de ese nivel de conciencia es la iniciación, pero o sea, cuando ya llegaste a la iniciación es porque vos ya adquiriste todas unas ciertas de cualidades, pero en ese proceso de adquisición de cualidades o de expansión de conciencia vas avanzando hasta que se da en una medida de cumplimiento, digamos, si terminaste un grado, te dan la iniciación para seguir hacia los próximos grados. Pero para terminar el grado hay todo un proceso. En ese proceso también se van adquiriendo facultades y poderes. O manejando más caudal energético, más influencias, más capacidades. Y si uno no está muy atento, al tener más energía, más capacidades, más influencias, puede ser tentado por algún aspecto negativo todavía no trascendido y buscar manipular, buscar controlar, buscar obtener un beneficio propio de esas cualidades que se van adquiriendo. Entonces yo creo que más que una vez que se adquiere la iniciación, más allá que se diga que después de la tercera iniciación uno como está más seguro y que en las iniciaciones inferiores todavía podría retrocederse, tiene que ver con eso, tiene que ver con que en cada paso del sendero, aún antes de adquirir la iniciación, como vamos avanzando, más caudal de energía podemos manejar, más inteligentes podemos volvernos, pero si eso no lo acompañamos con un trabajo de desapego, de purificación, de cultivo de virtudes, puede ser peligroso porque como tenemos más energía, más poder, lo podemos utilizar egoístamente. Entonces creo que tiene que ver con ese cuidado que nos marca. Que tengamos cuidado porque incluso cosas, perdón, esta idea después seguimos de la próxima, pero ahí si querés comentás vos. Porque si nosotros no estamos muy atentos a esto, cuestiones incluso que no vemos ahora que se están manifestando, pero que están en el inconsciente, pueden expresarse e irrumpir. Entonces tal vez pensamos que vamos muy bien, porque no nos conocemos en profundidad, por eso cada uno es el sendero, y el sendero es el autoconocimiento. O sea, ver en profundidad lo que tenemos para trabajar. Pero como a veces ir a lo inconsciente es un trabajo muy arduo, de mucha atención y concentración, de llevar conciencia al inconsciente, y se va revelando cosas y otras no se terminan de revelar enseguida. Esas semillas que no se terminan de revelar enseguida, que pueden llevarnos a caer, son alimentadas con un caudal de energía mayor, y eso que no vimos, pero está, puede ser muy peligroso. Entonces por eso nos dice que vayamos con mucho cuidado y siempre teniendo presente el trabajo de la purificación. Bueno, sí, Ale, hay una pregunta muy interesante que dicen acá. ¿Me podrían refrescar, porque no recuerdo cuándo fue que se contaminó la raza humana? Bueno, en realidad la contaminación, como decirlo como algo negativo, no es tal. Es todo parte de un proceso evolutivo, donde el ser humano en su devenir de lo inmanifiesto, digamos, de los planos sutiles a la manifestación concreta, a los planos densos, va densificándose, tomando materia más burda, por decirlo de un modo, y ahí entonces va opacando en tiempo y espacio, porque nunca es así completamente, su conciencia divina. Entonces somos seres espirituales atravesando una experiencia humana. Esta experiencia humana tiene que ver con la manifestación concreta, con asumir cuerpos de carne y hueso, con utilizar instrumentos o vehículos mental, emocional y heterofísico, lo cual implica, con el karma planetario por medio, y con el karma de las razas y de la humanidad, y etcétera, etcétera, que vamos compartiendo, que esta chispa de luz que somos
temporalmente se opaca, pero temporalmente se opaca para tener las experiencias, las sucesivas experiencias en el plano mundano, y desde esas experiencias cosechar una conciencia mucho más rica que la anterior, y entonces hacer ese proceso de vuelta a la fuente con todo lo cultivado, lo cosechado, lo aprendido a lo largo de múltiples vidas o experiencias terrenas. Entonces, caer en el pecado, si se quiere, de la Biblia, es cuando simboliza que el ser humano se divide en macho y hembra, aparece la mente concreta, esa mente concreta en algún punto genera la ilusión de separatividad y de identificación con el cuerpo físico. En ese cuerpo físico empezamos a proceder desde la separatividad y a cargarnos de pecados y de ilusiones que en realidad no son más que experiencias que después que van a tener su sufrimiento inherente y evolucionar a partir de ese sufrimiento a una conciencia mucho mayor a la que teníamos previo al caer. ¿Se entiende? Sí. Hay muchos que dicen que el punto de desviación, por así decirlo, pero como decís, Seba, no es que se desvió, sino que todo está en el plano evolutivo, fue el tema cuando se produjo la individualización de la raza humana en la época lemúrica. Después vino el Atlante y ahora estamos en la época, digamos, la quinta raza raíz. Esa individualización lo que introdujo, lo que se dice es el pecado mayor, que es el pecado de la separatividad. O sea, la individualización que se produjo en la época lemúrica lo que le dio al hombre es una conciencia separada. Y entonces eso lo que, metafóricamente, después lo que podemos decir es que como que contamina después la naturaleza, porque al sentirse separado y no estar perfectamente armonizado con su entorno, lo que hace es contaminar el entorno. Técnicamente uno podría decirlo, y que también la simbología de Adán y Eva, muchos la remontan también a ese periodo, a ese efecto que tuvo el tema de la individualización en la raza lemúrica, ¿no? Que es la tercera raza raíz humana. Sí, de hecho la parte más densa, nosotros si tomamos un esquema séptuple, lo más denso, es decir, lo más condicionado por la restricción de la materia, se dio en la época Atlante. Entonces, lo que arrancó en la Lemuria todavía fue un paso más a la materia concreta y más burda en la Atlántida. Por eso la que se habla de la Gran Guerra, el Mahabharata es un poco el reflejo de lo que pasó en la época Atlante, y dice que hasta el logos planetario tuvo que intervenir para restablecer el equilibrio, porque es la cuarta raza, cuarta subraza, dentro de la cuarta ronda, del cuarto globo, de la cuarta cadena, es decir, lo más denso de todo el esquema se dio en la época Atlante. Así que de esa individualización que generó, o empezó a tener la apreciación de separatividad, se concretizó en el egoísmo extremo en la raza Atlante. Y nosotros ya estaríamos como empezando a dar el proceso de evolución, es decir, de ascenso, pero arrastrando un karma muy pesado de aquellas épocas, por lo tanto todavía recreando en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si se quiere, antepasados atlantes o cuestiones kármicas que venían de aquella época. Así que tendría que ver un poco con eso. Pero quería terminar un poquito con esta sentencia, porque ya estamos en horario. Entonces, se nos pide trabajar con Yamin y Yama, con las virtudes, porque hay algo que dice Cristo que está muy bueno, que es: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tiene lo perderá. Es decir, si nosotros no empezamos a enfocar la energía hacia las virtudes, los vicios pueden hacer que esas pocas virtudes que tenemos se pierdan. Y si nosotros nos enfocamos en la energía que nos haga expandir nuestra conciencia, y el servicio, el estudio y la meditación como pilares fundamentales, eso mismo hará entonces que los vicios empiecen a declinar. Y acá, bueno, alguien más habló, ahora después lo leo. Quiero terminar esto porque estamos en horario. Y entonces, tener esto como parte del proceso de expansión o de progreso en el sendero. Y después algo que dice acá, que es también importante, dar cuenta de la renunciación, pero la renunciación no es que si yo quiero renunciar, estoy también dentro de la ilusión del deseo. Más que querer renunciar, tiene que ver con
comprender los mecanismos del apego. Porque en esa comprensión del mecanismo del apego, esa luz, que es la comprensión, me va a liberar naturalmente por esos condicionantes. No por una lucha interna de querer renunciar a lo que creo que me apega, sino por comprender qué es lo que me condiciona, y en ese entendimiento profundo, lo que condiciona tiene que desaparecer por la comprensión misma de mí mismo, que eso implica, de vuelta, el sendero del autoconocimiento. Y después lo último es, si nosotros caemos en la ilusión y seguimos reproduciendo ciertos patrones, parte de esos patrones tienen que ver con los pensamientos que marca al final. Nosotros estamos tomados por el pensamiento, no podemos dejar de pensar en la mayoría de nosotros hoy por hoy. Cerramos los ojos, queremos meditar, surgen un montón de pensamientos. Entonces esa renuncia al pensamiento no es por restricción, no es por supresión, ni por evasión. Tiene que ver tenemos que ir a un nivel superior. Por eso es a través de la autoobservación que nos lleva al autoconocimiento. Y esa autoobservación es la conciencia, el estar cada vez más despiertos, estar cada vez más atentos, más presentes en el aquí y ahora. Porque hoy el pensamiento es compulsión. Tenemos una adicción al pensamiento y eso nos vuelve cautivos de formas mentales que nos arrastran a repetir patrones, y esos son los sankaras de que tanto nos habla la tradición hindú, esas son las propensiones que traemos a modo de semillas de vidas pasadas y que cualifican nuestra vida repitiendo muchas veces mismas cosas, y por eso suele el proceso evolutivo ser tan lento, porque hay una tendencia, una inercia tan fuerte de repetición de los mismos patrones. Generalmente pensamos lo mismo todos los días, tenemos la misma cantidad de pensamientos y pensamos todos los días. Entonces hay muy poca variedad y por eso se hace lento el aprendizaje, y el destino trae más o menos los mismos aprendizajes, pero con distintas caras, porque repetimos patrones, y entonces lo inconsciente, al no hacerse consciente, o sea, no quemarse con la luz de la conciencia, se presenta a modo destino. Y ahí creemos que es aleatorio, no. El destino es la historización de nuestro inconsciente, de nuestras semillas kármicas, que no fuimos capaces de comprender y de quemar a la luz de la conciencia. Entonces hay todo un trabajo muy profundo que marca esta instancia a considerar, que seguramente vamos a compartir mucho en la semana, material. Vamos a tener que ya ir cerrando porque nos pasamos bastante. Sí, déjame ver, acá hay una pregunta de alguien que comentó algo que yo no puedo leer. Estar separados en actividad es el único problema a resolver. Bueno, sí, exactamente, tal cual. Es lo que compartió Leo. Bueno, si alguien quiere hacer una última consulta, una última reflexión, algo para compartir, dale. Yo quiero preguntar, antes de que ocurriera esto de la individualización, la separatividad, nosotros conectábamos con los devas y con los elementales, un poquito con lo que empezamos en la clase. O sea, cuando antes de esto nosotros como almas conectábamos con ellos. Sí, obvio. Incluso después de la separación de los sexos y la conciencia individual también. Lo que pasa es que fuimos perdiendo cada vez más el contacto, y ahora nuestro contacto es más inconsciente en la mayoría de nosotros, pero el contacto siempre está. No es que no está. Los devas, hay que tener en cuenta que antes de la tercera raza raíz, estábamos hablando de la primera y segunda raza raíz, que son tiempos pero remotísimos, que hay muy poca información, digamos, esotérica incluso, disponible. Bueno, Antropogénesis de Blavatsky lo trata, eso, pero tengamos en cuenta que son tiempos muy, muy antiguos, que no están registrados incluso por la historia, digamos, académica. Sí. Sí, dale, no, lo que quería agregar es que, o sea, siempre tenemos contacto, podemos ser más conscientes o menos conscientes, pero siempre tenemos contacto. La oportunidad que tenemos ahora por delante es de tener un contacto más consciente, en la medida que trabajamos sobre nosotros mismos, y con la influencia de los tiempos esto es más favorable, área de Acuario, séptimo rayo. Y otra cosa que quería decir es que tal vez el contacto en las razas primitivas, aunque podía ser comparativamente más estrecho que el actual, entre comillas digo, porque siempre tenemos contacto, como nosotros teníamos menos conciencia, era como un contacto más inconsciente. Directo. Sí, era directo, pero más consciente. Es como un niño que tiene más, no sé, una pureza natural, pero en realidad es una pureza propia de la falta de desarrollo, de la falta de no sé. De discriminación.
Claro, es como una cuestión que no es una pureza conquistada, sino es una pureza por falta de comprensión y falta de conocimiento. Entonces, tenemos que pasar de esa unidad, si se quiere, inconsciente, a la unidad consciente. Y en esos dos estadios es de unidad, pero uno inconsciente y otro consciente, pasamos por la ilusión de la separatividad, para a través de la experiencia, al principio de dolor, y después iremos aprendiendo cada vez con menos dolor, volver a la unidad, pero de una manera más consciente. Es decir, volver al estado del paraíso original, pero de manera consciente. Nuestro paraíso original de Adán y Eva era un estado de unión con toda la vida, con todos los animales, con todos los reinos, con los devas, etcétera, etcétera, pero de una manera más inocente, más inconsciente. Y la que se espera, después del pasaje por la manifestación y todo el proceso de paridad con el dolor de con dolor, y que ganarás el pan con el sudor de tu frente, y la evolución que eso implica, y el crecimiento, y el sufrimiento, etcétera, etcétera, entonces volver a la unidad de una manera más consciente y más rica. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Pero el sí, contacto con los devas está siempre. Los devas responden a nuestros pensamientos, seamos conscientes o no. A nuestros sentimientos, seamos conscientes o no, a nuestras palabras y nuestros actos. De hecho, la naturaleza está todo el tiempo reflejando lo que hacemos. Y la naturaleza, las manos de la naturaleza son los ángeles o devas. Los constructores de la naturaleza son los ángeles o devas. Entonces, si hoy tenemos pandemias, calamidades, hambruna, es porque eso está en el hombre y afuera se refleja como co-creadores lo que internamente tenemos. Y los que reflejan eso en los ambientes kármicos, lo que construyen eso son los devas. O sea, siempre tenemos contacto. El tema es que lo hacemos de manera tan inconsciente y tan desde el dolor, desde la separatividad, desde los distintos vicios que nos rigen, que es muchas veces el mundo que vivimos. La idea es que ese inconsciente devenga consciente para ser co-creadores en función de un plan fraterno, de síntesis, de unidad. No sé si quedó clara la respuesta. sí, gracias. Y nada más quería agregar de la última estanza que leímos, pues no perder de vista lo que hemos platicado en clases pasadas del el proceso de evolución, que también va inmerso la involución. En ese, o sea, no es eliminar, no es suprimir de tajo, como ya hemos dicho, esos vicios, porque también a veces son, pues a lo mejor incluso pueden ser costumbres, tradiciones o educación que nos han dado durante años, ¿no? Entonces Tal no cual. es, por eso es tan difícil, por eso se habla del dolor quizá o de lo difícil que cuesta dejarlo, pero discernir que en el proceso de la evolución está incluida la involución, yo creo que nos ayuda a esa conciencia, nos ayuda a llevar a eso a un plano de conciencia en el que podemos hacerlo sin ese dolor tal cual, o sea, a lo mejor verlo desde otro punto y no desde un punto de dolor, o quizás sí haya dolor, pero menos, ¿no? Porque ya lo estamos viendo desde otro punto de vista. Tal cual, al cambiar la conciencia, cambia nuestra interpretación y por lo tanto entonces no lo juzgamos como antes. Y como bien dijiste, no se trata de luchar, de generar tensión, ni de reprimir, porque los vicios que se reprimen se transforman todavía en mayor, le damos más fuerza y se transforman en perversión, sino de intentar llevar conciencia y sublimar para transmutar esa energía en su aspecto superior, ¿no? O como decimos, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al final, si hubo un mal uso de energía, una energía negativa, no podemos eliminarla, solo transformarla a una energía positiva. Tal cual, tal cual. Claro, muy La bien. alquimia. Bueno, gente, si les parece, hacemos el cierre. No sé qué dicen ustedes. Perdón, solo con respecto a, recién hablábamos de los devas, en cuanto a la alimentación, es como que se habla de que hay que hacer una alimentación no solo consciente, sino que tampoco dejar de alimentarse, porque en esa alimentación estamos alimentando a los devas. ¿Se podría ampliar un poquito esto, clarificar? Claro, nosotros cuando comemos, comemos materia, digamos, incorporamos materia a nuestro vehículo, hay una alquimia que transforma esa materia dura, sólida y líquidos en energía. Y los devas son los que se encargan de transformar esa materia y de nutrirse de esa energía, sobre todo a nivel sutil del prana que trae los alimentos. Si nosotros le damos alimentos a nuestros cuerpos que no son saludables,
no estamos contribuyendo en ese proceso de alquímico, y además le estamos dando energías o vibraciones muy densas a esas vidas que constituyen nuestros cuerpos, por lo cual no favorecemos su evolución, y de hecho va a tener consecuencias en la salud. O sea, eso va a tener un efecto, no es que se lo damos a los devas y los devas no solo no se nutren bien y no pasa nada. No, los devas no se nutren bien porque las energías que le damos no son de calidad, y eso va a repercutir en nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico está construido por esas inteligencias débicas. Entonces, nosotros, sabiendo que nuestro cuerpo físico es un elemental, si le damos, y constituido por vidas menores, un elemental como, digamos, en conjunto mayor, pero a su vez constituido por vidas menores, si le damos el alimento más puro, estamos contribuyendo en la evolución de esas vidas menores, le estamos dando lo que ellos necesitan, y por lo tanto nos va a retribuir un vehículo mucho más sano. Entonces hay un ida y vuelta todo el tiempo. Entonces, por eso se nos dice de la importancia de una buena alimentación, porque la buena alimentación no solo va a nutrir a esos devas de energía más pura, que les va a permitir la evolución, o sea, la alimentación en todos los planos. La alimentación mental le va a permitir evolución a los devas que constituyen nuestro cuerpo mental. La alimentación emocional que le demos va a permitir la evolución o no de nuestros devas que constituyen el cuerpo emocional. Y lo mismo con el físico. Y cada uno va a repercutir en nuestra conciencia o en nuestra experiencia. Vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir depresiones, vamos a sufrir no sé, problemas mentales. Entonces todo tiene que ver con el alimento que le damos a esos devas que constituyen cada uno de nuestros cuerpos. En cuanto a la sustancia más densa, el alimento se espera que sea del reino mineral y del reino vegetal. Evitar el reino animal, porque tiene que ver con matanzas, tiene que ver con mucho sufrimiento, tiene que ver con energías burdas propios de ese reino, que es un reino que ya desarrolló su cuerpo emocional, y por lo tanto todo el dolor, toda la ira, todo el sufrimiento que ha impregnado, y lo incorporamos nosotros con la comida. Hay un karma planetario ahí, aparte de una contaminación del medio ambiente de la Madre Divina increíble. Entonces se nos pide que vayamos a lo que está más próximo a la pureza del reino mineral, del reino vegetal. Eventualmente podríamos trascender, cuando vamos evolucionando y nuestros devas, nuestro cuerpo también va perfeccionándose, va cambiando la fisiología, e incluso trascender el alimento sólido y entrar en niveles más sutiles, ¿no? Esa gente que puede vivir del aire, del sol, del prana, eso ya serían niveles muy avanzados. Mientras tanto se nos sugiere... También por ahí va, porque o sea, uno también ha conocido y ha hecho en algún momento esto de dedicarse no alimentándose, pero tampoco la no alimentación, creo que no es que la no alimentación positivo. que los ayunos periódicos, o sea, con cierta regularidad y cuidado, son buenos porque le permiten al organismo descansar y purificarse. Eso es una cosa. Ahora, matarlo de hambre es un exceso, y eso es otra cosa. Nosotros podemos trascender el alimento sólido cuando ya hay una conciencia acorde y permitió un cambio fisiológico. No es a través del sufrimiento y del autohostigamiento de los vehículos que vamos a poder entonces trascender ese nivel de alimentación, ¿no? Se da de manera natural. Y por eso se nos dice que es gradual, y arrancamos alimentándonos con reino vegetal, que es más puro. De hecho, el reino vegetal se nos dice que de los 4 reinos, en su escala es el más evolucionado. Es el, digamos, se habla de que nosotros tenemos la personalidad y el alma, ¿no? Como nuestro aspecto más próximo. Por eso habla de 2 rayos básicos en el hombre. Lo mismo en el reino mineral y lo mismo en el reino vegetal, o sea, 2 rayos. Pero en el reino, en el reino mineral y en el reino animal. Pero en el reino vegetal se habla de 3 rayos que actúan, sobre todo en el reino animal, es decir, en el reino vegetal. Es decir, el segundo rayo, el cuarto rayo y el sexto rayo. En el reino mineral, en el reino animal y en el reino humano, sobre todo se hablan de 2 rayos, el rayo del alma y el rayo de la personalidad. Pero en el reino vegetal, que es el más evolucionado de estos 4, se habla que incluso hay un tercer rayo actuando, que estaría asociado a la mónada de ese reino. Por eso, alimentarse con el reino vegetal, para nosotros es mejor que el reino animal, además de lo que dije antes, porque está imbuido ese reino, esa conciencia vegetal, ese segundo reino de naturaleza, no solo con los 2 aspectos de la personalidad y del alma, sino con el aspecto mónada de ese reino. Por lo tanto, nos favorece nuestro proceso evolutivo, y no así con los otros. O sea, Claro, es algo más tiene que toda la que energía agrego. del sol. Ese es otro factor, o sea,
cuando nosotros comemos Todo un lo que animal, está por estamos sobre la comiendo, tierra. energía de segunda mano, ¿no? Llega la luz solar, le incorporó el vegetal, y del vegetal pasó al animal y el animal a nosotros. Es una cadena mucho más larga. Cuando vamos directamente a los vegetales, esa energía que fue captada por los vegetales no pasó por un proceso intermedio, por lo tanto, estamos más próximos a la fuente, que es la luz. Entonces hay un montón de cuestiones por las cuales se nos recomienda arrancar por ahí. Pero arrancar por ahí no significa hacerle pasar hambre al cuerpo. Eso es mucho más adelante y no se pasa hambre, sino que se trasciende cierto nivel de alimentación porque se expandió la conciencia, un cambio fisiológico acordes, y entonces empezamos a alimentarnos con el agua, con el aire y con el prana. Pero eso es para yogis muy avanzados, o un futuro lejano a la humanidad. Bueno, gracias. Clorofila en los vegetales. Claro, la clorofila de los vegetales le permite captar la luz. Nosotros, como no podemos hacerlo por ahora en nuestro estado actual evolutivo, recurrimos a los vegetales que sí lo hacen. Por eso también están más evolucionados en su escala, ¿no? Porque el más evolucionado de los 4 reinos es el humano en cuanto a conciencia. Pero si comparamos en su escala, el reino más evolucionado del planeta Tierra son los vegetales. Bueno, muy bien, ahora sí cerramos porque nos fuimos bastante de horario, creo que la vez que más nos fuimos. Así Dale, que, bueno, gracias a vamos todos por la participación y ya hacemos la meditación de cierre. Bueno, gente, espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo y enfocamos la atención en el entrecejo. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual.
Namaste, muchas gracias, gente. Recordemos que estamos en un grupo en la semana, vamos a compartir información vinculada a la lectura y a los comentarios. El que no esté y se quiera sumar nos avisa. Y tengamos presente que estamos próximos también a Huesac, que es un momento de iniciación. La luna llena de Tauro, es decir, la luna está en Escorpio, el sol en Tauro, que es muy auspicioso para el contacto jerárquico, para el contacto con el alma, y hay que aprovechar estas energías disponibles, estando alineados los días previos, para así el día del contacto ser mejor canal, para después la distribución los próximos días luego del plenilunio. Así que teniendo esto presente, les agradezco mucho la presencia en la reunión y les mando un saludo y bendiciones a todos. Gracias Ale, gracias gente, gracias.